Gloria a Dios porque vemos la obra del Señor, de verdad, en todo el mundo. Aunque nuestros ojos físicos no lo quieran ver, porque no es que no lo vean, muchas veces no queremos ver lo que Dios sí viene haciendo en nosotros, pero la palabra del Señor dice en el Salmo 19:7 que la palabra del Señor es perfecta, que transforma el alma. Y sí, claro, son procesos que se van haciendo poco a poco y por eso uno muchas veces no lo ve, pero la gente de fuera sí. De todas maneras, muchas veces nosotros como cristianos o seguidores de Cristo no somos perfectos y cometemos errores, y dice la Biblia que nosotros tenemos una nube de testigos y lo más mínimo que hacemos pues nos están señalando y juzgando. Mire el cristiano, mire el aleluya, mire el que va a la iglesia. Piensan que somos perfectos, pero no, pero bueno, de todas formas hay que cuidar el testimonio, desde luego que sí, porque es bastante importante. Bueno, hermano, vamos a ponernos de pie, amados, vamos a orar para que sea el Señor hablándonos en esta mañana. Continúe hablándonos porque bastante nos ha hablado ya hoy y nos ha tocado la adoración, ¿verdad que sí? Nos ha tocado bastante esas canciones, ha hecho que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas. Amado Dios, soberano, a ti sea todo el honor, la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor, porque vemos que desde el más pequeño hasta el más adulto, Señor, nos toca, Señor. Coloca ese sentir, Señor, ese querer como el hacer, de buscarte, de alabarte, de irnos soltando cada vez más, Señor. Por eso, bien dijo nuestro Señor Jesucristo: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque en ellos, Señor, lo hacen de corazón. Ellos no lo hacen para que los vean, aparte de que muchos te están viendo, te están sintiendo y te están abrazando, y tú a ellos, Señor. Qué bueno que nosotros, Señor, tengamos esa mente de niños en cuanto a la inocencia, pero adultos en nuestra manera de pensar, de actuar, de reaccionar, de todo, Señor. Te damos gloria a ti, Señor, porque vemos tu obra, Señor, cómo se va perfeccionando cada vez más en esta iglesia, Señor, en nosotros, en el cuerpo de Cristo, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Por eso, Espíritu Santo, sabemos que estás aquí, no te llamamos, ya estás aquí hace mucho rato. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias, precioso Señor Jesús. Gracias, nuestro Adonai, Elohim, Hashem, Baruch Hashem. A ti sea todo el honor y la gloria. Te ruego y te suplico que continúes tomando el control de este tiempo y que nos hables a nuestro corazón, y que nuestra alma, ordenamos a nuestra alma que despierte y que esté atenta sus oídos y abiertos sus ojos. Activamos nuestros sentidos del espíritu, alma y cuerpo, y nos alineamos a tu frecuencia, Señor, a tu idioma, a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y activamos los ángeles que cada uno tenemos, Señor. Los activamos para que nos ministren. Hay ángeles ministradores, malach, ángeles mensajeros, espíritus ministradores, para que nos ministren también, Señor, porque tú lo haces a través de ellos. No podemos desconocer ese ejército tan grande de millares y millares que has puesto para que nos cuiden, nos ayuden, nos ministren, traigan palabra, Señor. Hoy queremos ser como tu boca acá, Señor, como dice Jeremías 15:19, que seremos como tu boca si sacamos lo precioso de lo vil y estaremos delante de ti. Echamos fuera toda fortaleza mental en el nombre de Jesús
y toda carga que haya en cada uno de mis hermanos y hermanas en esta hora, en el nombre de Jesús, ordeno a los ángeles para que sea quitada de ellos y pueda estar descansados, una mente abierta a recibir, a continuar recibiendo este maná, esta palabra nueva que trae para nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nos podemos sentar, amada iglesia. Hoy ha puesto en mi corazón del Espíritu el Señor predicarles o enseñarnos sobre Isaías capítulo 40. Es un capítulo, como toda la Biblia, hermoso, y nos trae una grande enseñanza, y es como la continuación de lo que ya el Espíritu Santo nos hablaba hace un momento a través de la pastora. Y como siempre le hemos dicho, nunca nos hablamos de qué vamos a predicar. Y me sorprende que cómo el Espíritu lo conecta a uno para de qué nos quiere hablar. Y me sorprende bastante porque realmente continúa lo que nos enseñaba la pastora hace un momento. Y en el versículo 1 de Isaías 40 leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación de tu Santo Espíritu. Señor, activamos espíritu de profecía, de palabra, de ciencia, conocimiento, inteligencia, Señor. Activamos, Señor, los espíritus de ensanchamiento, de fortaleza, de unidad, de fe, Señor, en cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Activamos, Señor, estos 7 espíritus de Jehová, el Señor, como dice en Isaías 11:2, que el espíritu de Jehová, el Señor, está sobre nosotros, el espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo, de poder, conocimiento y de temor a Jehová. Son tantos los espíritus de Dios que trabajan para nosotros, que tiene para nosotros. Señor, que en esta hora sean activados y ensancha la mente de cada uno de nosotros, Señor, que toda religiosidad, Señor, que haya en nosotros, toda mente cuadrada, toda fortaleza, toda tinieblas y oscuridad en esta hora, ordeno que sea arrancada y desmembrada de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Y dice en el versículo 1 de Isaías 40, dice: consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablando el profeta Isaías. El Señor viene a consolarnos y nos llama pueblo mío, dice vuestro Dios, es decir, nuestro Dios. ¿Por qué consolados? Dios conoce todas nuestras necesidades, conoce las cargas que estamos llevando, no solo por nosotros, sino por nuestras familias, esposos, esposas, hijos, padres, hermanos, primos, vecinos. Y Dios conoce todas esas situaciones que nos agobian. Y Él nos dice, nos manda a consolar y nos llama pueblo. Pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Y por qué consolados? Porque nosotros somos sus hijos, somos su pueblo. Él es nuestro Dios, es nuestro proveedor. Muchas veces nos puede agobiar el trabajo que tengamos o el que no tengamos, pero como dice la palabra del Señor,
Si las aves no trabajan ni hilan y Dios las mantiene, cuanto más a nosotros que nos ama. A veces nos preocupamos demasiado y desde luego que uno terrenalmente se preocupa cuando no tiene trabajo, cuando hay enfermedades, por muchas situaciones, pero esas cargas debemos de llevarlas al Señor, porque cuando nosotros entramos a descansar en Él, Él las lleva. Dice Mateo que venía a mí todo aquel que esté cansado y cargado, que llevemos su yugo, que es fácil y ligera su carga. Y todos hemos pasado por ahí, hemos vivido esas situaciones. Y ustedes pensarán, no sabe lo que estoy viviendo, por lo que estoy pasando. Y verdad, no lo sé. Dios sí lo sabe. ¿Y por qué nos manda a consolar? Porque Él sabe por cada situación que cada uno de todos nosotros estamos viviendo. Y Dios viene a decirnos, consolados, tranquilos, búsquenme. Cuando nosotros aprendemos a descansar en el Señor, es donde Él tiene la autorización de nuestra parte para Él poder empezar a orar. Por ejemplo, esta semana leí esta palabra y dije, está buena como para el domingo, pero me quedé así. Y anoche yo decía, Señor, porque hemos tenido una semana muy ajetreada, ¿qué quiere enseñarnos mañana? Y de pronto abrí la Biblia, porque estábamos tomando la Santa Cena en casa, y no sé por qué, porque ahí no estaba desde Corintios a Isaías 40, hay mucho espacio, me resultó abierta y dije, justo la que había leído esta semana. Bueno, cansado ya casi a la 1 de la mañana, yo, Señor, me fui a preparar, no me salía nada, leía, no entendía mucho, cansado, casi me quedo dormido, me fui a dormir ya tarde, casi a las 3 de la mañana, oré y me fui a dormir. Y me levanté, dejé hecho, saqué ahí los versículos y me fui a dormir. Muy cansado, me levanté esta mañana y me vine. Y aquí en la iglesia me dio lo que me tenía que dar. Entonces, cuando uno aprende a descansar en el Señor, es donde Él se manifiesta. Porque muchas veces Él le dice a uno, déjame obrar en ti. Lo hablo por mí, pero sé que nos pasa a todos y nosotros empezamos a orar nosotros. Ejemplo, puedo demorarme 3, 4, 5, 10 horas sacando depende de lo que quiera enseñar, cómo quiero profundizar, 2 horas, 1 hora, pero cuando yo me meto, si me meto 3 horas con el Señor, sin abrir la palabra, solamente adorarlo y a darle gracias, ahí me entrega el mensaje. O 1 hora, o media hora. No necesito horas, me lo entrega, pero primeramente tengo que entrar en un tiempo de adoración y agradecimiento, con acción de gracias y adoración y alabanza. Entonces, a veces uno como que no quiere entrar en esa adoración, sino que empieza directamente en la Biblia a buscar y ahí le cuesta más recibir, no va a recibir igual. Lo mismo nos pasa en nuestra vida cotidiana. Nosotros no dejamos que Dios obre, nos desesperamos, tomamos decisiones erróneas por los afanes, pero Dios nos está llamando y nos dice, consolados, descansemos en Él. Y me gusta mucho el versículo, bueno, todos, pero mira lo que dice el versículo 2, dice, habla al corazón de Jerusalén, o sea, a nuestro espíritu,
decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Es decir, nos manda a consolar y nos dice que ya hemos sido perdonados de nuestros pecados, pero que nos ha cobrado el doble. ¿Y por qué? Acuérdense que hemos enseñado que Dios nos perdona, pero nos cobra. Como el que comete un delito, va a la cárcel y sale, y ya sale y lo ven, no pasa nada, ya pagó lo que tenía que pagar, pero le cobraron, porque Dios es justicia. Y si Dios no actuara dentro de la justicia, dice en el Salmo 89:14, entonces, ¿cómo nos podría exigir o mandar a cumplir algo que Él no cumple? En el Salmo 89:14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, entonces andará la luz. Entonces, ¿qué sucede? Dios es justo, es justicia, es juicio, pero Él ya nos ha cobrado. Ya hemos sido perdonados. Pero ¿sabe qué es lo que sucede, iglesia? Que tenemos un acusador. Pero en lugar de tener uno, muchas veces, en muchas ocasiones, y no en todo el mundo, el peor acusador que puede haber de pronto somos nosotros mismos. Y creo que es el más fuerte. ¿Por qué? Porque si Dios nos dice que ya hemos sido perdonados, muchas veces nos seguimos acusando y nos seguimos latigando nosotros mismos. Y encima el enemigo nos habla a la mente, que es el campo de la batalla donde él entra a operar en el ser humano, y empieza a hacernos ver todos los errores que hemos cometido durante la vida, y eso no nos deja avanzar, porque como dice la palabra, el hombre es lo que piensa, y lo que temía eso me vino, dijo Job. Entonces, si yo pienso que soy un pecador, pues eso voy a seguir haciendo, porque eso es lo que estoy pensando y eso es lo que voy a actuar, y eso es lo que el enemigo quiere. Una cosa es ser pecador y otra cosa es haber sido practicante del pecado. Pecamos desde luego que sí, pero no practicamos el pecado, y ya los pecados que cometemos no vienen a ser lo mismo. Ya hay temor en nosotros de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y la sabiduría es Jesús. Así que nosotros tenemos que decirle al enemigo, dice por allá en Romanos capítulo 8, versículo como 30-31, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Jesucristo es el que murió por nosotros, el que también resucitó, el que nos glorificó, el que intercede por nosotros. Entonces, ¿quién nos acusará? Y eso es lo que nosotros tenemos, dice acá, versículo 33 del capítulo 8 de Romanos, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que si Dios no nos está acusando, no tenemos por qué estar pensando que somos pecadores, que practicamos, no nos vamos a creer. Es mejor creernos santos, pero cuando digo creernos es porque la palabra tiene mucho poder, y el pensamiento pues nos va llevando a eso, porque el hombre es lo que piensa.
Ahora, tengo que ser consciente de lo que realmente estoy haciendo, porque yo puedo pensar de que no ando haciendo lo malo, cuando la palabra santo en la Biblia significa apartado, escogido para Dios, no santo de que no pequemos, significa eso, escogido, apartado para Dios. Entonces, por eso dice por ahí en Ageo 1:5 que nos autoexaminemos por qué las cosas no han andado bien. Pero entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta que ya nuestros pecados han sido perdonados y que nos ha cobrado el doble. Así que también la recompensa es aún mucho más que el doble, porque Dios es bueno. Dice que el tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble hemos recibido de la mano de Jehová, no del enemigo, por todos nuestros pecados. Así que, amada iglesia, nosotros tenemos que empezar a tener una mente diferente. Es decir, todo lo que nosotros hicimos en el tiempo anterior, eso ya quedó atrás. Por eso dice la palabra que no traigamos a memoria las cosas viejas, ahora todas son nuevas en Cristo. Dios nos manda a consolar. Dice que somos su pueblo, y desde luego, y Él es nuestro Dios, dice en el versículo 1, pueblo mío, dice vuestro Dios. Estamos en la casa de Dios. Estas 4 paredes físicas que vemos acá, es las que Dios ha escogido para congregarnos. Somos miembros del cuerpo de Cristo, hacemos el cuerpo completo, cada uno como miembros. Dios es el que está con nosotros. Él es el que nos ha traído acá para reunirnos y empezar un proceso de limpieza, como nos habló a final de año y a principio, y como lo decía la pastora ahora que nos recordó. ¿Por qué? Porque una cosa es que hayamos pagado ya por el pecado que cometimos en el pasado, pero luego el Señor, eso no quiere decir que ya estamos limpios, no. Una persona físicamente va a la cárcel, pagó por ese delito y sale, y muchos continúan haciendo lo mismo, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que viene a continuación en el versículo anterior? Lo vamos a ver en el 4, dice, pero vamos a ver el 3. Voz que clama en el desierto, o sea, lo que estoy haciendo aquí, hacemos nosotros. Es una voz que clama en el desierto, porque uno sin Dios, ¿dónde está? En el desierto. Pero nosotros tenemos a Dios, pero muchas veces lo tenemos, pero seguimos en ese desierto. No lo queremos ver a Él, no queremos entender y comprender de que Él está a nuestro lado. Es más, no está a nuestro lado, está dentro de nosotros. Que si necesitamos buscarlo, busquémoslo acá adentro, ni siquiera afuera, porque ya ha puesto su espíritu en nosotros, o nos ha dado de su espíritu, que es diferente. Entonces tenemos que aprender a entender de que somos pueblo de Dios, que somos hijos de Él, que Él es nuestro Dios, que en Él se llena la plenitud de la deidad, como dicen Colosenses. Él es la plenitud de toda la deidad, Colosenses 2:9, y en Él estamos completos, dice el versículo 10 de Colosenses 2. Entonces tenemos que aprender que a Él siempre lo vamos a tener ahí, y no solamente a Él. En el Salmo 91 y en muchos nos habla de los ángeles que están a nuestro favor, que les ha puesto millares. Nosotros nunca estamos solos, estamos acompañados. Él está entre nosotros, nos pone ángeles, nos pone espíritus ministradores, nos pone ángeles mensajeros, ángeles de guerra, ángeles de todo, para que nos ayuden, pero nosotros no tenemos en cuenta a nadie, porque si no los vemos con los ojos físicos, no queremos verlos con los ojos espirituales. Pero si empezamos a visualizarlos y a darnos cuenta, ustedes han escuchado
me imagino que sí. Hay muchos jovencitos, sobre todo en los jóvenes se ve eso, que es que el amigo invisible o la amiguita, ¿cómo es que llaman eso? Los imaginarios. Y eso se lo pasan todo el tiempo hablando con el amigo o la amiga imaginaria, que eso no está bien, desde luego, es un espíritu que les habla. Pero muchas veces el ser humano habla más con el enemigo que con Dios. Imagínense esas personas, el amigo imaginario o la amiga, no nos imaginemos a ningún amigo, sino es un hecho que tenemos a Dios y que le podemos hablar, que no solamente está adentro, sino que está también fuera y está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios llena toda la plenitud de toda la creación, no solamente de este globo terráqueo, tierra, sino de todo. Él es la plenitud de la deidad, Él llena todo, y al llenarlo todo nosotros estamos dentro de Él, y Él dentro de nosotros y fuera de nosotros, es decir, estamos por todos lados con Él. Y si Él nos ha adoptado como hijos, nos llama hijos, pueblo suyo, a nosotros, el problema está en nosotros, que nos cuesta aceptarlo a Él, no lo queremos ver, y por no verlo, no reconocerlo, no aceptar de que está en nosotros, al lado, arriba, abajo, todo, porque su plenitud lo llena todo, es que tenemos los problemas, que tenemos las cargas y todo. Cuando aprendemos a descansar en Él, va a ser diferente. Por eso dice que vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Preparad camino a Jehová, es decir, nos ha perdonado los pecados, ya se cumplió el tiempo que nos cobró, nos está consolando, ahora nos dice, preparad camino a Jehová. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista, hay muchos. ¿Y qué es preparar el camino a Jehová? Lo que él nos habló a finales del año 2024 y a principio, que el pueblo, este año era un año de limpieza para Él poder morar en nosotros, para podernos llenar de su gloria, poder recibir dones, poder manifestarse en nosotros, traernos todo lo que necesitamos. Ahora, ¿qué necesitamos? A Dios. O por ejemplo, el que no tiene trabajo, ¿qué prefiere? ¿El trabajo? Prefiere a Dios. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Él es nuestro proveedor, es nuestro papá. Estos niños que están acá, nosotros como padres, no se preocupan de nada. Somos los responsables de proveerles, ¿sí o no? Y Dios, ¿creen ustedes que es responsable y tiene la obligación, sí o no? Sí, lo aceptamos como padre. Porque si un hijo es rebelde y se va de la casa, ¿será que su padre le sigue proveyendo para sus necesidades? Se fue. No sabe ni dónde está, ¿cómo le va a ayudar? Entonces, si ya nos manda a consolar, nos dice que ya hemos cumplido el tiempo, que nos cobró el doble, ahora nos dice, bueno, preparad camino a Jehová. Preparad camino a Jehová y enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Es decir, en esa soledad es en nosotros. ¿Por qué nos manda a enderezar la calzada? Porque todavía hay cosas torcidas. ¿Qué se endereza? Lo que está torcido, ¿sí o no? Ahora, hay cositas todavía dentro de nosotros que debemos sacarlas, desarraigarlas de nosotros, quitarlas, porque ahí le estamos preparando camino. Por ejemplo, hace años y que tuve un pleito, me decía él, prepárame el caballo, ensílleme el caballo bien, que yo lo monto. ¿Y qué es lo que hace la gente? Por ejemplo, todo jinete profesional o todo el mundo va y le ensilla bien el caballo, lo mira, que todo esté bien y va, lo sube y lo monta. Entonces, nosotros tenemos que prepararle ese camino, prepararnos nosotros, limpiarnos, despojarnos de ese viejo hombre,
para poder que Él pueda llegar. Porque ¿qué pasó en el principio? En el principio, pues cuando Adán, siempre se habla de Adán, cuando fue la bendita Eva que empezó todo el desorden. Pero bueno, al ser uno, la culpa es para el hombre. Entonces, Dios se apartó. No puede estar ahí donde había iniquidad, donde había rebelión, donde hubo desobediencia y donde lo desecharon. Le dieron prioridad al enemigo antes que a Él. Entonces Dios nos dice, bueno, consolados, pueblo mío, dice Jehová, su pecado ya ha sido perdonado. O sea, si una persona ha cometido un delito y lo busca la policía, la Interpol, su preocupación es mucha, ¿sí o no? Vive escondido, no puede salir a la luz públicamente, más si es una persona, una imagen reconocida, no puede. Pero si esa persona ya pagó por su pecado, ya es libre y puede andar por donde quiera. O sea, nosotros ya pagamos ese pasado. Todo lo malo que hicimos, sea culpa nuestra en algunas cosas y otras cosas que las heredamos, y bueno, pues por genética, por las maldiciones generacionales, el pecado original de la iniquidad, todo eso que entró. Pero bueno, Dios nos está diciendo, ya los he perdonado, o sea, nos manda a consolar. Oye, que ya pagaste, gloria a Dios. Los que hayan estado por ahí de pronto en un calabozo o presos en una cárcel y que llega la libertad, mejor dicho, eso es un... Mira, hasta allá estuve yo, que la libertad, eso sale corriendo, mejor dicho, como volador sin palo. O si estás en un calabozo por lo que sea y te dicen, bueno, que vas para afuera, corres. O sea, una persona que está privada de la libertad. Entonces, si Dios nos dice que ya pagamos por eso, es un descanso muy tremendo. Ahora, tenemos que iniciar digamos, el segundo, que es enderezar el camino. O sea, preparar el camino. Preparémonos espiritualmente, almáticamente y físicamente, porque como los tres va unido, espiritual, mi cuerpo. Esto aquí no es de uno solo, los tres funcionan y los tres se afectan. Lo que haga el cuerpo afecta al alma y al espíritu, y lo que haga el espíritu trae un cambio también al alma y al espíritu y al cuerpo. Así que preparar camino, preparémonos para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, que son muchos galardones. Nos dice enderezar la calzada, porque algo está torcido en nosotros. Algo está torcido. Ahora, no tenemos que ir ya a la cárcel porque ya pagamos por eso, sino alinearnos, prepararle el camino, prepararnos nosotros, enderezarnos, despojarnos de ese viejo hombre. ¿Para qué? ¿Cómo se anda en una recta? Bien, si cogemos un coche de aquí a Artajón, dice la hermana que hay mucha curva, es peligroso, tiene que ir uno despacio, se puede salir, accidentar. En una recta vas bien, por eso dice que lo cojo no se salga del camino. Entonces, enderezar esas calzadas, ¿para qué? Pues para poder andar bien y que no nos salgamos del camino, porque lo torcido, ¿qué hace? Se sale del camino. Cuando en nosotros hay malos pensamientos, porque es lo que mueve todo, las circunstancias nos llevan a que nuestros cables, como decimos, se crucen y vengan, no, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pues nos podemos salir de la línea de Dios, del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, y ahí vienen las consecuencias de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere?
¿Por qué nos manda a enderezar el camino, a preparar el camino y a enderezar la calzada? Porque si nosotros no enderezamos la calzada, nos vamos a torcer, vamos a volver a caer y vamos a otra vez a quedar presos. Porque si seguimos cometiendo el error, si una persona comete un delito y sale y vuelve y comete otro, vuelve allá y vuelve, ¿sí o no? Entonces Dios, eso no es lo que quiere para nosotros. Lo que quiere para nosotros es que realmente preparemos el camino para que Él pueda venir, llenarnos de su Espíritu, llenarnos de su gloria, de esos dones, llenarnos de esos talentos, de esos, empiecen a manifestarse en los frutos del Espíritu Santo, que los vimos que día, que son 12. Así que nuestra vida va a cambiar totalmente, porque aunque estamos en este cuerpo, aquí en este globo terráqueo, no hacemos parte de acá. Un día de acá vamos a partir, pero aquí no se va a quedar sino este cuerpo, pero ni el alma ni el espíritu se va a quedar acá. Entonces Dios lo que nos está diciendo, por eso dice que Él no hace nada sin que le avise antes a sus profetas y a su pueblo, porque le avisa a los profetas, ¿para qué? Para que dé voces, como dice acá, voz que clama en el desierto, vengamos y advertir al pueblo, para que no caigamos en lo mismo. Y sé que la iglesia, por lo general, anda quizás muchos hermanos, los que todavía no han preparado el camino del Señor, y los que no han enderezado sus calzadas, andan un poco más en peores condiciones que la gente de fuera, que no se congrega. ¿Por qué? Porque nosotros, al Dios habernos traído, al habernos escogido, habernos hecho parte de su pueblo, y que estamos comiendo de su casa, tenemos un acusador que nos está acusando las 24 horas, mientras que los de afuera no tienen acusador. Ellos están con el príncipe de este siglo y no tienen acusador, por lo cual también muchos están en grandes dificultades. Desde luego no podemos decir que todos los que no se congregan, que no conocen de Dios, andan bien. No, la mayoría de gente fuera andan muy mal, porque realmente la gente que está bien, pues creo que son menos los que están bien, que no necesitan económicamente de pronto, pero que a Dios todo el mundo lo necesitamos, que el pueblo que necesita las dos cosas, tanto a Dios como las cosas materiales, sino que muchos no quieren buscar a Dios. Les es muy difícil. Por más que uno les pueda llegar a predicar, o la gente, dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que el príncipe de este siglo les entenebreció el entendimiento. ¿A causa de qué? De la incredulidad. Entonces en el versículo 3 dice que el evangelio les está encubierto. ¿Pero por qué? Porque si en un principio a mí me vienen a hablar de Dios y yo lo rechazo a Dios, entonces le abro la puerta al enemigo. Y ahí viene un entenebrecimiento espiritual, donde ya cuando me vuelvan a hablar de Dios hay una muralla y es muy difícil. Toca que orar mucho por ellos para que se rompan esas fortalezas mentales y pueda entrarle la palabra. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que es más cortante que toda espada de dos filos, sí, pero cuando hay una barrera, normalmente Dios a la primera no la va a romper. Él tiene el poder, tiene la autoridad, la potestad, es Dios y puede hacerlo, es soberano, pero Dios no actúa así a las malas. Cuando Dios rompe esa clase de barreras, que hay gente incrédula que dice yo no creo,
y esa gente llega el tiempo en que se convierten al Señor de una manera mucho mejor quizás que nosotros. Dios cogió y rompió esa barrera. ¿Por qué? Porque hubo muchas personas que oraron por esa alma, y esas personas, si actuaron bien en justicia, y cuando la palabra dice que yo y mi casa serviremos a Jehová, a lo mejor tuvo una familia, un padre, un abuelo, un bisabuelo, que aportó, que dio, que se consagró, que hizo pactos con Dios. Yo entrego mi vida, pero quiero mi familia que se salve, quiero que se le resplandezca la luz del evangelio a mi familia. Dios toma esa promesa y Dios le toca cumplirla, porque Él no es hombre para mentir ni es hombre para arrepentirse, y su palabra no va a pasar. Cielo y tierra pasa menos su palabra, porque su palabra es viva, su palabra es espíritu y el espíritu es eterno. Así que Dios coge y rompe esa fortaleza, pero esa persona tiene que pasar por situaciones muy difíciles, y es lo que Dios quiere evitárnosla a nosotros. Ahora ya nosotros estamos acá, entonces a enderezar, a preparar el camino y a enderezar la calzada. Amén. Ahora dice Mateo, por ejemplo, capítulo 3:3, pues ahí nos habla un poco vamos a ir acá. Mateo 3:3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, está hablando Juan el Bautista, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Para qué? Pues ahí nos está hablando lo mismo, para que Dios pueda actuar. Juan vino a prepararle el camino a Jesús, ¿sí o no? Lo tenemos claro. Y cuando Dios nos manda, nos está hablando acá, que preparemos el camino y que enderezcamos la calzada, es porque Él llega a tomar ¿qué? Posesión en nosotros. Porque, pueblo, quiero que tengamos en cuenta que todos los discípulos del Señor recibieron el Espíritu Santo después de que Él resucitó. Y eso lo encontramos en el capítulo 20 de Juan, versículo 21 y 22. Ellos no recibieron el Espíritu antes, el Espíritu Santo. Lo recibieron cuando Él resucitó, dice en el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. El 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. O sea, ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿por qué? Sopló, ni siquiera por imposición de manos, porque muchas veces así se ministra también. ¿Qué entra? ¿Qué es el aire? Espíritu. Muchas veces hemos soplado en liberaciones para que entre espíritu a esa persona, y hay liberación, porque al entrar el espíritu que está en nosotros, el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Saca los demonios que hayan ahí, y de esa forma entonces Dios nos dice, preparen el camino, preparen su espíritu, alma y cuerpo, y enderezcan todo lo que está torcido, sáquenlo, olvídense de ese viejo hombre ya, despojados de él, para yo poder entrar a sus vidas. Ahora vamos a ir al versículo 4, dice, todo valle sea alzado. ¿Y cómo son los valles? Cuando nos está diciendo todo valle sea alzado, los valles son como ondulados, ¿sí o no? Y así huecudos. Por ejemplo, nosotros vamos por estas carreteras de acá de Navarra y todo esto y hay muchas bajadas, son ondulados, por eso dice, todo valle sea alzado. O sea, todo lo que está en nosotros hundido, Dios quiere que lo tengamos en lo plano, en recta. Todo valle sea alzado, o sea, hay que subirlo, allanarlo. En otras versiones habla de allanarlo. O sea, cuando hay un hueco, ¿qué pasa? Lo llenan, ¿sí o no?, con tierra. Porque uno se puede caer, ¿y qué sucede? Depende del hoyo que sea, se mata o se aporrea. Entonces todo valle sea allanado, sea alzado, y bájese todo monte y collado. Entonces, ¿cuáles pueden ser los montes que hay en nosotros?
muchos montes puede haber en nosotros. Puede haber altivez, puede haber arrogancia, puede haber orgullo, puede haber prepotencia, puede haber incredulidad, puede haber tantas cosas en nosotros que no permite que Dios pueda entrar. Por eso el Señor dice, este año los voy a limpiar. Por eso nos está diciendo, preparen camino, prepárense para yo poder entrar, prepárense para yo poder habitar en ustedes. Enderezcan calzada, todo lo que esté torcido, los pensamientos, lo que sea, hay que enderezarlos para que Él pueda entrar y morar en nosotros y podamos recibir todo lo que va a empezar a darnos este año. Y dice, y lo torcido en el 4, mira, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece. Es porque nosotros todavía hay muchas cosas que tenemos que enderezarlas, allanarlas, bajar lo que el ego, o pensar muchas veces que sabemos mucho, que lo sabemos todo, la falta de humildad. Porque, por ejemplo, el Salmo 89, el Salmo 147, mira lo que nos dice. Y puede ser eso que haya en nosotros, que no dejamos actuar a Dios. ¿Por qué? Precisamente por eso. 147:6, mira lo que dice. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Entonces, allá nos llevó, le tocó que humillarnos, y Dios quiere que todos esos montes y esos collados, todo se allane, y que lo torcido se enderezca. Y mira lo que sigue ahí, y lo áspero se allane. ¿Qué hay en nosotros? El carácter, todo lo áspero. Muchas veces nos falta tanta humildad, tanta nobleza, nos falta amor, que es que el que tenga amor tiene a Dios y lo tiene todo. Entonces todo lo áspero se allane. Puede haber un mal carácter, mal genio. Entonces Dios quiere que saquemos todas esas cosas que aún quedan en nosotros, porque una cosa es que hayamos pagado ya por lo que hicimos y nos manda a consolar, nos dice que fuimos perdonados, pero nos manda a preparar el camino para Él llegar, y nos manda a enderezar las calzadas, nos manda a llenar todos los valles, todo lo que hay en nosotros, esos vacíos que hay también, porque en nosotros hay muchos vacíos, pero también hay altos de lo que nos está hablando, y estos collados, y dice que lo allanemos todo. Tenemos que ser planos, como dice, no podemos ser fluctuantes, como dice la palabra por allá en Santiago, que habla de la fe. Y es muy importante, ¿por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos cimentemos en la fe y no seamos fluctuantes como las ondas del mar, que van así. Ahora creemos, mañana no, o al rato, o nos predican la palabra cuando habla de las parábolas, y en el momento recibimos la palabra con gozo, pero al rato quedamos otra vez vacíos, preocupados. El Señor viene y nos da una palabra acá, la recibimos y nos vamos gozosos, pero en el camino o en la casa o a las horas o al otro día volvemos y caemos en lo mismo, diciendo es que no veo nada, no sucede nada. ¿Qué pasó? Llegó el enemigo, dice ahí que eso está en Marcos 4, y se llevó, nos robó la palabra, nos la dejamos robar, porque la escuchamos, fuimos solamente oidores, pero no hacedores. La escuchamos, mas no la recibimos, los que la escucharon y la recibieron fue la semilla que cayó en tierra fértil, en tierra buena, y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, dice. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que la palabra de Él verdaderamente la recibamos y la pongamos en obra,
y no dejemos que el enemigo llegue y se nos robe esa palabra, porque si Dios nos está diciendo, tenemos que creerlo, y nos falta ser más espirituales, porque nosotros escuchamos, pero espiritualmente nos falta fortalecernos, nos falta creer, confiar en Dios. Como les dije desde un principio, sabemos que Él está ahí, que Él lo llena todo, que Él está en todo, no hay nada que se le escape. Entonces, dice el versículo 8 de Santiago 1, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y así es, Dios quiere que seamos constantes, pero nos cuesta, y sé que no es fácil, porque por ahí todos hemos pasado. Aquí, pues, si llega a haber algún hermano que lo que le dice, eso lo vive, gloria a Dios y lo felicito, pero yo creo que todos los siervos de Dios hemos tenido momentos muy difíciles y muchos han tirado la toalla, incluso algunos se han hasta suicidado, imagínense hasta al punto a donde han llegado. Entonces, y pastores, que uno los ve, salen, que se suicidó un pastor, no sé qué, se ve poco, pero se ha visto. Así que, mis hermanos, prioridad. Ahora, ¿qué es? Prepararnos, no preparar el camino. ¿Para qué? Para recibir a Jesús, que venga a habitar en nosotros, como debe ser. Acuérdense que en Ezequiel 36, 26 y 25, 26, ¿qué dice? Que Él cambiaría nuestro corazón y nos pondría espíritu nuevo, y entonces pondría su espíritu en nosotros. ¿Por qué? Hasta que no cambie el corazón y cambie el espíritu, no puede poner su espíritu en nosotros, porque el espíritu estaba contaminado y el corazón de piedra. Entonces dice que todo lo áspero se allane, y vemos que Dios lo que quiere de nosotros es limpieza, todo lo áspero. Por eso tenemos que despojarnos de ese viejo hombre, como dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 1. Es que casi todo ese capítulo nos habla y es hermoso. Dice: la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, que saquemos todo lo que tengamos que sacar de ahí, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, bueno, eso no nos pasa a nosotros ahora, se entregaron a la lascivia. 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, porque lo que nos está enseñando es totalmente diferente. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Ahora, ¿cuánto lo creemos que nos está enseñando es Cristo? Es el que nos enseña la palabra, ¿no? Amén. Por eso dice: si en verdad le habéis oído. ¿Cuál es el problema que de pronto tenemos todos, me incluyo? Que queremos escuchar la voz de Dios y queremos ver a Dios, ¿sí o no? Pero no queremos escuchar la voz de los ángeles ni ver los ángeles, que son los que Dios ha puesto para ministrarnos, porque Dios está sentado allá, su gloria llena todo, pero Él está allá. Y Jesús, Él no viene aquí a hablarnos, puede venir porque a veces nos visita, pero Él habla a través de ¿quién? De los ángeles, porque el Espíritu de Jesús, de Dios Padre y del Hijo, que es Jesucristo, habla a través de los ángeles, porque todos los ángeles tienen el Espíritu de Dios. Pregunto, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios y pecamos, ahora a los ángeles que no pecan, entonces Dios habla a través de la boca de los ángeles, los usa para hablarnos a nosotros. Y me habló Dios, te habló mucho. Dios habla pocas veces
directamente, todo lo hace a través de los ángeles y del Espíritu Santo también, pero el Espíritu Santo también usa a los ángeles, que son espíritu. ¿Quieren escuchar la voz de Dios? Aquí la están escuchando a través de mí. ¿Es así? No, sí, está usando mi boca. Esto es de Dios lo que les estoy hablando. Esto no lo escribí yo. Están escuchando a Dios. Escuchan mi voz. Pero la palabra, que es espíritu, es Él. Así como usa a los ángeles, nos usa a nosotros. Por eso dice, si sacases lo precioso de lo vil, seréis mi boca y estará delante de mí. Jeremías 15:19. ¿Por qué? Porque Dios nos manda una limpieza, que es lo que está haciendo con todos nosotros para poder Él manifestarse. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, o sea, nos manda a convertirnos a Él, a despojarnos del viejo hombre, yo te restauraré, que es lo que está haciendo con nosotros ahora, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, ¿qué es lo precioso? El espíritu, serás como mi boca, conviertas en ellos a ti y no nosotros al mundo. Entonces, ¿están escuchando a Dios acá en este momento? Pero nosotros queremos es que Dios baje en persona para conocerlo. Dudamos cuando Él está en todo y en todos. Así que pueblo mío, dice Jehová, pueblo mío, tenemos que ser más creyentes, ¿verdad que sí? Consolados, pueblo mío. Y dice acá, si en verdad habéis oído y estamos escuchando, ¿sí o no, iglesia? Amén. Y habéis sido por Él enseñados. Nos está enseñando Dios directamente. Que yo esté aquí parado no quiere decir que no. Es Dios que nos está enseñando. Conforme a la verdad que está en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero el problema que nosotros tenemos es que vemos al hombre aquí parado, me ven a mí o yo veo a otro, pero no veo a Dios en Él que lo está usando y no le creo, no le obedezco. El problema que nosotros tenemos es ese, amada iglesia. Necesitamos ver a Dios en las personas. El problema que nosotros tenemos, uno de los problemas, es que el ojo con el que nosotros vemos, podemos usarlo de dos formas, pero eso depende de nosotros, de la fe que tengamos. Por eso dice, profeticéis conforme a la fe que tengáis. Si tú crees que tú tienes algo, lo tienes, porque si lo crees, lo pensaste, lo crees, se hace realidad en tu vida, en mi vida. Si nosotros no creemos, porque nosotros, por ejemplo, con el ojo estamos viendo, pero ese ojo está lleno de tinieblas, de oscuridad. Pero si vemos con el ojo redentor, ¿y cuál es el ojo redentor? El de Cristo, ¿sí o no? Y ahí, por ejemplo, yo veo el hermano que hace daño al hombre que no se congrega, pero que es hermano porque en el futuro se va a congregar y es mi hermano. ¿Y con qué ojo lo estoy viendo? Si está haciendo daño, si está robando, si está violando, si está fumando droga. ¿Con el ojo redentivo o con el ojo lleno de tinieblas y oscuridad? Y lo estamos juzgando, vean a ese. No tiene más que hacer, ¿no? En lugar de coger y reprender ese demonio y decir, Padre, en el nombre de Jesús, como hijo tuyo, reprenda ese espíritu inmundo, fuera de mi hermano. ¿Con qué ojo lo estamos viendo? Eso es lo que Dios quiere que saquemos. Entonces, vemos como nosotros queremos ver,
Pero si empezamos a ver a Dios que está en cada persona, pues vamos a amar al hermano. Por eso Dios nos manda, siempre nos habla el amor, el amor, el amor y el amor y el amor. Porque tenemos que aprender a ver con el ojo ¿qué? Redentivo, espiritual. Bueno, redentivo, porque los demonios son espíritus. ¿Y cómo nos miran? Con el ojo redentivo, porque hay espíritus buenos y espíritus malos. Entonces, con el ojo redentivo, con el ojo de Dios, que a todos nos ve con compasión, con amor, no para juzgarnos. Así que, dice el 22, versículo de Efesios 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso también nos lo habla en Santiago, porque aún todavía nuestra carne, ese viejo hombre, esa alma adúltera, porque es el alma. Entonces, ¿qué sucede? Está viciada, y al estar viciada nosotros tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Cuando una persona está llena de parásitos, desparasitarla, ¿sí o no? El ganado, los perros, nosotros todos, nos tenemos que coger y tomar un purgante. Pues tenemos que desparasitarnos para poder que entre Cristo en nuestras vidas. 23, 24. Y vestidos del nuevo hombre creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahí, cuando estemos ahí, va a venir. Hemos preparado el camino, hemos preparado nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, y vamos a ser llenos de Dios. En todo, nuestra vida se va a enderezar. Y dice, el tiempo no me alcanzó para mucho, pero bueno, gloria a Dios por todo. El 5, y se manifestará ¿qué? En el 5 Isaías 40, la gloria de Jehová, ¿verdad? Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Le creemos o no le creemos, amada iglesia? ¿Cierto que sí? Vamos a dejarlo hasta aquí, porque aquí hay algo, pues, en el versículo 6, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y que toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. ¿Y de qué nos está hablando acá? Que así es el hombre. Nosotros podemos pensar que hay mucha gloria, mucha sabiduría, nada, nosotros somos como la hierba del campo. Está en la mañana, sale, pero por la tarde puede estar marchita. Y es más, nosotros vamos peor, porque ni siquiera la tarde. Nosotros podemos salir de aquí y a los 5 minutos estar deprimidos. La hierba dura más. La carne es muy débil. Cualquier cosita nos duele. Entonces, ¿qué sucede? Quedémonos ahí, pero dice, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Es lo que queremos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a ver, iglesia, yo los insto, los animo a que empecemos a visualizar a Dios siempre a nuestro lado, a los ángeles, al Espíritu Santo, a Jesús. Imagínatelo, y empecemos a verlo dentro de nosotros. Vamos a empezar a limpiar, a preparar el camino, ¿verdad? Vamos a empezar a preparar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, para que sea manifestada la gloria de Jehová y toda carne, todos nosotros la podamos ver. Aún con los ojos físicos podemos, en el espíritu desde luego. Entonces vamos a empezar a tener en cuenta siempre, cada vez que tengas una aflicción, una necesidad, una carga, lo que sea, piensa en Jesús,
piensa en Dios que ahí está, piensa que Él dice que manda a los ángeles para ayudarnos, pidámosle a Dios, a Jesús, usemos el Espíritu Santo. Los ángeles no le vamos a pedir nada, le ordenamos, sabemos que ahí están, que hablamos con ellos, claro, ¿cómo no vamos a hablar con ellos? Entonces, empecemos verdaderamente que este sea un comienzo, este domingo, márquenlo en su Biblia, donde quiera. A partir de hoy empezaré a visualizar al Señor diario a mi lado. Empezaré a tenerlo en cuenta, empezaré a ver a Dios en cada persona, con el ojo ¿qué? Redentivo, ¿sí o no? Empezaré a ver a cada persona, empezaré a preparar el camino para que Él pueda llegar y ser manifestado en mí. Empezaré a enderezar la calzada, a cambiar de la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de hablar, la forma, muchos pueden, no hablo por ustedes, pero muchas veces la forma de uno vestirse. Uno, o sea, en el Señor cambia muchas cosas y debe ser siempre el mismo en la iglesia y en todo lado, donde quiera que uno vaya, porque Dios es la plenitud de todo y en todo lado está y nos está viendo. Así que si nosotros empezamos a tener en cuenta en esos momentos difíciles que tenemos, que todos los tenemos, a ver a Dios, que Él tiene la solución de todo, y a descansar en Él, porque nosotros no le podemos añadir una estatura a nuestro codo, ¿sí o no? No podemos. ¿De qué nos sirve entonces afanarnos y preocuparnos tanto si al final nos vamos a hacer daño porque nos vamos a estresar? Y el estrés, ¿qué trae? Enfermedad y unas cargas horribles donde el cuerpo se descompone, Entonces, ¿de qué nos sirve estresarnos? Empecemos a confiar en Dios y a descansar, tengamos trabajo o no tengamos. Si no tenemos, hay que ser diligentes desde luego, pero vayamos primeramente, antes de ir a buscar el trabajo, busquemos a Dios y Señor, dependo de ti, soy diligente, tengo salud, quiero trabajar, me gusta trabajar, tampoco me voy a quedar arrunchado ahí con la cobija y Señor, tú eres mi proveedor. Y hay que ser diligente, hay que tomar decisiones cuando hayan que tomarlas. Las decisiones no se toman con sentimientos, sino el corazón siempre va ligado a la mente, con sabiduría, que es Cristo. No podemos tomar decisiones, muchas veces la mayoría de gente toma decisiones en las emociones o en los sentimientos, es que pobrecito, pobrecita, por aquí, por aquí, por allí, por allí. No podemos amar más que Dios a nadie. Entonces hay que tener en cuenta eso, amada iglesia. Yo, amén, no cortes. Vamos a orar para que sea el Señor haciendo su obra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has hablado en esta mañana, Señor. Yo te ruego y te suplico, oh Dios de la gloria, que esta palabra, Señor, no solamente quede grabada en las tablas de nuestro corazón y escritas en nuestra mente, como dicen Hebreos, sino que también, Señor, haga mella en nosotros. Y como dice tu palabra, Señor, que el don de profecía es para reargüir, para consolar y para edificar. Nos reargulla, Señor, cada vez que sea necesario, porque necesitamos, Señor, preparar el camino para que tú llegues y puedas habitar en nosotros y sea manifestada tu gloria, tu poder, y toda carne la podamos ver. Pero necesitamos cambiar de nuestra forma de pensar, porque el hombre es lo que piensa, eso es, y así se manifiesta, así obra, Señor. Que tengamos esos pensamientos de reino celestial, que tus pensamientos sean nuestros pensamientos, tus sueños, nuestros sueños, Señor. Padre, que tus caminos sean nuestros caminos,
Ayúdanos, Señor, a no desenfocarnos de ti. Ayúdanos a enderezar estas calzadas para que lo cojo no se salga del camino, Señor. Ayúdanos a allanar, Señor, todos estos valles y a bajar estos montes y collados que hay en nosotros, Señor. A quitar estos tronos que ha puesto el enemigo en nosotros. Ayúdanos, precioso Espíritu Santo, porque solo no podemos. Necesitamos de tu ayuda, Padre. Tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que esto, Señor, haga mella en nosotros y que verdaderamente empecemos a vivirlo, a sentirlo, a experimentarlo, Señor. Que podamos, Señor, verte, Señor. Estar conscientes de que tú eres la plenitud de todo, Señor, y que tú llenas con tu gloria todo. Que no solamente estás a nuestro alrededor, sino dentro, fuera, en todo lugar, porque tú eres la eternidad y la plenitud de todo, Señor. Pero nos olvidamos muchas veces de ti y los afanes de este siglo, las corrientes, los rudimientos, las necesidades y todo, Señor, nos trae aflicción, nos estresamos y nos enfermamos, Señor. Hoy, Padre Santo, te ruego y te suplico, Señor, que ya no seamos más fluctuantes, que nos ayudes, Espíritu Santo. Y dice en Job que determinarás una cosa y así mismo te será firme y resplandecerá la luz como el mediodía, Cristo en nosotros. Que hoy podamos, Señor, tomar esa determinación firme de cambiar nuestra manera de pensar, de actuar, de vivir, Señor. Que verdaderamente te creamos a ti y que empecemos a verte en todo lugar, no como una persona física, porque tú eres tierra, tú eres agua, tú eres fuego, tú eres luz, tú eres todo, Señor, en todo, porque en todo estás, Señor. Como dice el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? Que no estés tú, Señor, en todo lugar, Señor. Padre, te alabo y te bendigo. Te doy gloria, honra, alabanza, adoración, exaltación a ti, mi Dios, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.